Bien, pues vamos a seguir con el tema que había dejado, que en este caso es una nueva definición sobre cómo crear, este, bueno, vamos a poner eso, ¿no? Voy a intentar dar una motivación para lo que se está haciendo. Es que yo tengo aquí mi espacio vectorial B y por aquí hay un montón de subespacios vectoriales. Fíjense que estoy dibujándolos todos como muy pegados. eh, bueno, aquí no debe salirse, ¿no? Porque siempre deben tener en común a un punto, ¿no? ¿Cuál creen que sea? ¿Qué elemento tienen en común todos los subespacios? Bueno, el caso es que si yo tengo uno, y ya sé que esto es un subespacio, W1 por ejemplo, y aquí tengo a W2, yo puedo crear, por ejemplo, yo puedo ver que la intersección, que supongamos que es algo que está por aquí, también es un subespacio, que es lo que habíamos demostrado anteriormente. Sin embargo, con estos W1 y W2, fíjense que se pueden hacer más subespacios. Había comentado que también qué pasaba con la unión, ¿no? Es algo que, bueno, no he respondido, pues, probablemente lo voy a dejar de ejercicio. Pero bueno, existen otras operaciones con conjuntos. En este caso vamos a definir una que supongo que no sé si la hayan visto o no, pero bueno, la vamos a definir, que se va a entender como la suma de conjuntos. Entonces vamos a poner eso, definición, que es para crear un nuevo conjunto. Mm, definición, o sea, aquí esto es en general en conjuntos. Y viene así, S1, S2. Vamos a hacerlo primero con dos. S1, S2. Subconjuntos de B, donde B es un espacio vectorial. Espacio vectorial. Ajá. Entonces, el conjunto S1 más S2 es el conjunto de todos los elementos eh, más bien de todas las sumas, de todas las sumas de los elementos entre S1 y S2. ¿Ok? Bueno, no se habrá entendido nada, como siempre, pero es que es un poquito complicado esto. Así vamos a ponerlo así. S1 más S2 es igual a la suma de los alfa 1 más alfa 2, ajá, tal que, bueno, que están en B, tal que alfa 1 está en S1 y alfa 2 está en S2. Este conjunto aquí se ve un poquito más bonito, se entiende un poco mejor y es el que deben de tener ahí en mente. Fíjense, estoy creando un conjunto nuevo a partir de dos conjuntos. Así que fíjense, en particular vamos a tomar a R3, bueno, R2, que B sea igual a R2. Vamos a tratar de poner algunos ejemplos de este nuevo conjunto. Entonces B es igual a este R2 y vamos a agarrar ese 1, aquellos elementos ¿qué serán? Que se vean como x, 0, ajá, en R2, tal que x esté en todos los reales, por ejemplo. Y S2 pues va a ser aquellos que se vean como x, x en los reales, tal que x está en los reales. Ajá. Tengo estos dos conjuntos que son diferentes. Es muy bonito trabajar con espacios vectoriales porque les digo que tiene que ver un poquito con la intuición geométrica. Por ejemplo, en este caso, S1, este es R2, ¿no? Que es mi espacio vectorial completo. Supongamos que aquí vamos a empezar a trabajar y aquí vive todos los vectores que yo estoy trabajando. Pero ¿quiénes son los vectores que tienen como x, 0? Pues fíjense que es esta línea que estoy dibujando aquí, la línea verde. Que digamos que es el eje X, ¿no? Bueno, ahí no me quedó muy bien, pero bueno, supongamos que este eje X. El verde es el conjunto S1. Todos los elementos que están aquí son vectores, que son obviamente vectores de R2, pero que pertenecen al conjunto S1. Y en rojo voy a dibujar el espacio, o el subconjunto más bien, S2, que son aquellos que están aquí así sobre la recta, ¿no? Todos los elementos que están aquí son elementos de S2. Y fíjense, todo lo demás que no está por aquí, por ejemplo, este punto que está aquí, o algo así, por ejemplo, este podría ser como menos 3,5, sea como menos 7,9 y sea como menos 10,4. A lo que voy, bueno, 6, ¿no? A lo que voy es que hay un montón de vectores que no pertenecen a estos dos conjuntos, ¿cierto?
Ajá. Fíjense que quién es la intersección entre el rojo y el verde. Pues el 0, ¿no? Que pertenece a ambos elementos. Bien, ahora con estos elementos voy a crear un tercer conjunto. Pero este tercer conjunto, ¿cuál va a ser? Va a ser la suma entre ellos, o sea, va a ser el conjunto suma, que va a ser agarrar un vector aquí, agarrar, bueno, todos los vectores y sumarlos con otro. Y así sucesivamente. Creo que no entendí nada también. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, que alfa 1 voy a agarrarlo en S1, es decir, en la cosa verde, ¿no? Por ejemplo, voy a agarrar que va a ser el vector 0,3, por ejemplo. Ajá. Al revés, ¿no? Perdónenme. 3,0. Bien, y ahora voy a agarrar un elemento del rojo. Por ejemplo, que sea el 5,5. Y ahora los voy a sumar, porque así está definida. Estos se pueden sumar porque ambos son elementos del mismo espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, el vector 8,5 va a pertenecer a la suma. Fíjense que este nuevo vector no pertenece ni a S1 ni a S2, sino pertenece a otro. En este caso, pues sería, tenía aquí como por aquí así, y aquí en 8,5, ¿no? Aquí. Este nuevo vector sí pertenece al conjunto S1 más S2. Gráficamente, ¿quién sería estos vectores? Es muy interesante, ¿no? Pensar en qué vector sería este. La suma de estos dos, ¿qué te da? Ahorita vamos a checar cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que eso quiero que se entienda. Y fíjense otra cosa, que tanto S1 es un subconjunto de la suma y S2 también es un subconjunto de la suma. ¿Por qué? Porque en ambos casos, tanto S1 como S2, el vector 0 pertenece a S1. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, todos los vectores que están en azul, digo en verde, por el vector 0 que pertenece al rojo, entonces me va a dar otra vez la línea verde. ¿Sí? Entonces, bueno, quisiera que checaran esto. Yo creo que no debe ser muy difícil. Tarea, ¿no? Y es aquí utilizando, pues, conjuntos. Si recuerdan, agarraba un elemento en S1 y querían ver que estaba aquí. Pista, pues utilizar el vector 0, ¿no? Que es 0 y 0 en S2, pues pertenecen, que están ambos, ¿no? Fíjense que en este caso lo estoy tomando así, pero en general S1 y S2 no necesariamente contienen al 0, entonces puede ser otra cosa. Bueno, habrá que ver más geométricamente qué significa la suma, ¿no? Pareciese que a cada uno de los vectores como que se les pinta una línea, ¿no? Por ejemplo, toda esta línea nueva blanca, todos estos elementos que están aquí son elementos de la suma. Y parece que es como si pusieran un montón de líneas sobre cada uno de los vectores, ¿sí se dan cuenta? Está bonito, ¿no? Bueno, a mí me causa conflicto. Entonces, al parecer, S1 más S2 va acabando siendo R2. Habrá que checar esto, ¿no? Sería un bonito ejercicio. Bueno, aquí lo único que intento es dar una motivación de cómo se crea un nuevo conjunto y qué significa estos conjuntos. En particular, la suma de conjuntos, que es crear otro conjunto a partir de estos dos de una manera muy especial. No como la intersección o como la unión, sino como la suma. Lo que voy a hacer es agarrar un elemento de lo que es mi primer conjunto, en este caso el verde, y otro elemento que en este caso es el rojo, sumarlos y ese nuevo punto pertenece a este nuevo conjunto que estoy creando. ¿Vale? Bien, en particular el teorema que vamos a tratar de ver hoy es el siguiente teorema. Una vez que definimos la suma, pues podemos ver esto, ¿no? Sea B un espacio vectorial, y W1, W2 subespacios vectoriales. Entonces, W1 más W2 es un subespacio también. Es un subespacio vectorial. Si se dan cuenta, este subespacio es un poquito también raro, porque no es normal, bueno, no es como los comunes. Pero, les vuelvo a repetir, la técnica es la misma. Una vez que ustedes entienden cómo demostrar que algo es un subespacio, se aplica exactamente para todo, no importa qué tan raro sea el conjunto. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ver qué es un subespacio? Bueno, pues demostrar las tres opciones, ¿no? Entonces vamos a escribirlo diferente. Demostremos que el 0 pertenece a W1 más W2. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si el 0 se puede ver como esto y esto. Entonces vamos a, como la suma de dos elementos que estén en W1 o en W2. Ahora, ¿cómo?
W1 y W2 son subespacios, entonces el 0 pertenece tanto a W1 como a W2. ¿Ja? Pero 0 más 0 es igual a 0. Y este de aquí, ¿qué es? Es la suma de un elemento en W1 y aquí la suma en un elemento en W2. Por lo tanto, el resultado de este va a pertenecer a W1 más W2. Aquí no quiero que se confunda este como vector, ¿no? Recuerden que es un espacio vectorial. También este símbolo de suma se puede confundir con suma de vectores o suma de escalares, pero en realidad es suma de espacios vectoriales. Suma de espacios vectoriales. En este caso de subespacios. Entonces, quiero que quede muy claro que es un poquito confuso todo esto de los signos, pero hay que entender bien qué significa cada cosa. Esto es una suma de ¿qué? De vectores. Y este es una suma de subespacios vectoriales. También podemos tener, les digo, suma de escalares. Entonces, bueno, ¿qué? Sí. Entonces ya sabemos que el 0 pertenece a la suma 2. Queremos demostrar que si yo agarro dos elementos en la suma, que este es el conjunto que quiero demostrar que es subespacio, entonces la suma de estos elementos pertenece también a la suma. ¿Ok? Entonces igual, a pesar de que se vea todo muy extraño, ¿qué significa que alfa se pueda ver como W1 más W? Digo, alfa pertenezca a W1 más W2. ¿Qué significa que pertenezca aquí? Bien, significa que alfa se puede ver como la suma de un alfa 1 más alfa 2, en donde alfa 1 pertenece a W1 y el alfa 2 pertenece a W2. Ahí voy a agarrar otro, ¿no? Por ejemplo, el beta. Y vamos a poner aquí que beta. Y beta, pues como pertenece a W1 más W2, se debe de ver como esto que está aquí, ¿no? Sí, ¿no? Donde beta 1 está en W1 y beta 2 está en W2. Vale, fíjense que faltó algo aquí raro, ¿no? Que faltó definir. Porque recuerden que cuando yo digo un subespacio... No, espérense, estoy hablando sin sentido. Sí, olvídenlo. Bien, entonces ahora voy a sumar alfa más beta. Alfa más beta. Pero alfa más beta, ¿quién es? Según lo que acabo de poner acá arriba. Es alfa 1 más alfa 2. Y beta es beta 1 más beta 2. Pero quiero que se entienda que aquí, porque empieza a haber cosas raras, esta suma es de vectores. Y esta suma también. ¿Pero qué suma? La del espacio vectorial grande. De hecho, nada más tenemos una sola operación aquí del espacio vectorial grande, porque ambos son subconjuntos. Vamos a poner aquí para que recordar que ambos son subconjuntos de B. Entonces se pueden sumar bajo la operación que está definida en el espacio vectorial B. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a ordenarlo de manera adecuada porque se cumple todas las propiedades de espacio vectorial, en particular la conmutatividad y la asociatividad de la suma, ¿no? Entonces esto es alfa 1 más beta 1 más alfa 2 más beta 2. Y fíjense que que está aquí, vamos a ponerle aquí, pero alfa 1 más beta 1 pertenece a W1. ¿Por qué? Porque W1 es un subespacio. Y si yo agarro dos elementos de W1, en este caso alfa 1 y beta 1, su suma cae otra vez en W1. Y alfa 2 más beta 2 también va a pasar lo mismo, ¿no? Por lo tanto, este elemento que está aquí, vamos a llamarlo como alfa 3. Y este de aquí como alfa... No, vamos a llamarle como gamma, ¿no? Vamos a cambiarle de nombre. Vamos a llamarle como gamma y esta como gamma 1 y este como gamma 2. Fíjense que estos gamma pertenecen a W1 y gamma y este otro pertenece a W2. Es decir, esta es la suma de estos dos vectores. Se puede ver como la suma de un vector que está en W1 más otro vector que está en W2. ¿Eso qué significa? Que alfa más beta pues pertenece a W1 más W2. ¿Ok? Entonces, ese es otra vez el detalle. Quiero recalcar el hecho de cómo hago las demostraciones. Primero, veo qué significa que unos vectores pertenezcan a un espacio vectorial. Yo cuando empecé con este tipo de ejercicios o a estudiar esto, a veces no entendía bien qué significaba poner que beta, por ejemplo, si yo pongo que alfa pertenece a R2. ¿Eso qué significa? Si yo le pongo alfa que pertenece, por ejemplo, a R5, ¿qué diferencia hay si estoy usando la misma letra? Como que no encontraba yo el concepto. Sin embargo, ya entendí que cuando yo pongo alfa pertenece a R2, es que este alfa, por ejemplo, tiene la característica de que tiene dos entradas. Y cuando lo pongo como R5 tiene la característica de que tiene 5 entradas, ¿no?
Entonces es eso, cuando ustedes toman un elemento de un espacio vectorial, se debe entender que se está agarrando ese elemento del espacio vectorial, por lo tanto hay ciertas propiedades que deben de tener en cuenta. En este caso, alfa y beta, quiero ver que tenga la propiedad de que se puede ver como la suma de un vector en W1 más la suma de otro vector en W2, por ejemplo. Entonces, bueno, ya sabemos que la suma cae. Y el 3 finalmente sería que para todo escalar, en los reales, y un elemento de W1 más W2, entonces la multiplicación por estos pertenece también a la suma. Esto es lo que quiero demostrar. Por demostrar. Entonces, ¿qué? Bueno, entonces lo que voy a hacer es eso, ¿no? Voy a agarrar un elemento de alfa. Entonces, como alfa está en W1 más W2, pues alfa se puede ver como la suma de dos elementos. Uno que esté en W1 y otro que esté en W2. Bien, ahora hago la multiplicación A por alfa, pero alfa es como esto, ¿no? Entonces esto queda así. Ahora, como es un espacio vectorial, entonces sabemos que tiene la propiedad distributiva. Esto sería A por alfa 1 más A por alfa 2. Pero A por alfa 1 pertenece a W1 y A por alfa 2 pertenece a W2. ¿Por qué? Porque alfa 1 pertenece a W1 y como este es un subespacio, si yo lo multiplico por un escalar, va a caer en el mismo subespacio. Por lo tanto, A por alfa pertenece a W1 más W2, porque se puede ver como la suma de un vector en W1 más la suma de otro vector en W2. Y ya quedó. Perfecto. Por lo tanto, W1 más W2 ¿qué? Es un subespacio. Es un subespacio vectorial. Y aquí una cosa importante que hay que recalcar. En varios libros viene, o se define, que en caso de que W1 intersección con W2 sea solamente el vector 0, que solo conste por el vector 0, a esto se le conoce bueno, entonces al conjunto W1 más W2, en vez de poner la suma normal se le pone un circulito. Este circulito indica que la intersección de estos conjuntos solo es el elemento 0. Entonces ya esto se le conoce como suma directa de subespacios vectoriales. Entonces es eso. Cuando vean el circulito ese, significa que están haciendo la misma suma de conjuntos, pero con la propiedad agregada en que el 0, más bien que la intersección entre ellos, solo consta del vector 0. Y fíjense que aquí en el Friedberg, bueno, creo que no se alcanza a ver, aquí viene todo esto, ¿no? También cómo se define para n elementos, que bueno, eso no lo puse, pero bueno, no es muy importante. ¿No? Que la suma de 2 se puede definir en la goma con un conjunto n. Esta es la demostración que estábamos viendo. Y fíjense aquí, se dice que un espacio vectorial B es la suma directa de W1 más W2 expresada como B igual a W1 más este símbolo W2 si W1 y W2 son subespacios de B tales que su intersección sea el vector 0, y que la suma obviamente sea B. Y bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, W1 y W2 y el ejemplo que pusimos, ¿no? También me gustaría que leyeran el ejemplo 14, por ejemplo. A ver, aquí lo pongo por si los quieren poner ahí en pausa. Y bueno, ya eso es lo único que vamos a ver de esto. Así que de favor pueden hacer algunos ejercicios que tengan que ver con subespacios. Por ejemplo, este 8, no sé si ya lo habíamos visto. Y voy a buscar algunos de suma directa para que los estén repasando. Así que bueno, espero estén bien y nos estamos viendo.